Hola a todos, bienvenidos a tu canal preferido. Damas y caballeros, prepárense para una historia de fútbol como ninguna otra. Hoy nos sumergimos profundamente en las intrigantes historias de Jack Grealish, un jugador que enfrentó inmensos desafíos, luchó contra las críticas y luchó para volver a su verdadero estilo de juego. Prepárate para dejarte cautivar de principio a fin, porque este es un viaje que no querrás perderte, amigo. Pero antes, no olvides en darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas de más contenido de nuestro deporte rey. ¡Comenzamos! Imagínese esto, un jugador joven que luchó por estar a la altura de expectativas astronómicas, pero logra encontrar su verdadero estilo, desafiando las posibilidades y convirtiéndose en una figura crucial para su equipo. Esto es lo que representa Jack Grealish, la determinación de recuperar su lugar en el centro de atención. Esta historia de regreso lo convertirá en una figura legendaria del fútbol inglés. La respuesta está en el futuro, amigos míos. Cuando echas un vistazo a este futbolista, te das cuenta de que tiene un estilo diferente en la manera en que encara y gambetea. No parece un jugador inglés, pero lo es. Resulta que su estilo se basa en su afición por el fútbol brasileño. Jack Grealish es uno de los mejores regateadores del mundo. No es de extrañar que tenga el récord de ser el jugador que más faltas ha recibido en la Premier League. Vamos, siendo defensa, debe ser un auténtico dolor de cabeza marcarlo. No ha sido una adaptación fácil para él, pero poco a poco ha demostrado de que es capaz. Esta es la historia de Jack Grealish, el inglés que juega como brasileño. Nos situamos en Inglaterra, Birmingham, el 10 de septiembre de 1995. Creció en la ciudad junto a sus padres y su hermano menor. Lamentablemente, Jack creció con el fuerte trauma de la muerte súbita del lactante, ya que su hermano falleció a los 9 meses. Se crió en una familia muy católica y asistió a una escuela primaria donde descubrió sus habilidades deportivas, especialmente en el fútbol. Su pasión por este deporte se hizo evidente y cada fin de semana se reunían para ver los partidos. Entre todos los jugadores, Jack tenía un favorito, Paul Merson, un creativo centrocampista. Admiraba especialmente su habilidad para crear ocasiones de gol. Pero Paul Merson no era el único ídolo de Jack. Había otro futbolista que realmente marcó su estilo de juego. Hablo nada más y nada menos que del legendario Ronaldinho. Su devoción por el fútbol brasileño quedó sellada gracias a la influencia de este extraordinario jugador. Ronaldinho no solo influyó en su estilo de juego, sino que dejó una huella imborrable en el corazón de Jack. Ahora, con estas bases y pasiones futboleras, Jack Grealish se encuentra listo para escribir su propia historia en el mundo del fútbol. Estoy ansioso por saber qué sucederá en su emocionante carrera. Habrá momentos de gloria, de fracaso, de amorío dentro y fuera del campo. La intriga está en el aire. Sigue adelante, esfuérzate por alcanzar tus metas y no olvides que estamos acá observando y animando a este joven inglés que juega al fútbol como un brasileño, que comienza el show y muestra al mundo toda su magia en el campo de juego. Jack, gracias a ese juego creativo de Paul Merson, empezó a desarrollar su propio estilo mientras jugaba en la calle con sus amigos. Era un jugador muy creativo, siempre realizando regates increíbles contra cualquier cosa que se moviera. Y luego, antes de que te des cuenta, se une a una academia juvenil de su equipo favorito, el Aston Villa, un emotivo acto de celebración de toda su familia. Pero aquí hay un pequeño secreto que no mucha gente sabe. Jack no fue el primer jugador de fútbol de su familia. No, era Billy Garrity, su tatarabuelo. Esa leyenda sacudió la escena del fútbol a principios del siglo XX y se hizo un gran hombre. Tomó una decisión crucial al representar a Irlanda, ya que tenía raíces irlandesas. Entonces Jack heredaba ese linaje, lo que le abre la posibilidad de jugar también para Irlanda. Y como no recibió ninguna llamada de los equipos juveniles ingleses, jugó para la selección irlandesa en varios torneos sub-17. Este tipo ha estado trabajando desde que tenía 15 años. A la edad de 16, recibe su primera convocatoria para el Aston Villa. Luego, en 2013, pasa a préstamo al Notts County, equipo de tercera división de Inglaterra. Finalmente, tiene una oportunidad real de demostrar sus habilidades en partidos adecuados. Y adivina qué, lo destroza, marca 5 goles y reparte 7 asistencias. Esos son números muy prometedores para un mediocampista ofensivo. Inmediatamente después, el Aston le ofrece su primer contrato profesional con el primer equipo.
Entonces, dale un giro a tus bragas porque este muchacho está a punto de debutar en la Premier League. No puedo esperar a verlo destrozar en el campo. El drama, los goles y la gloria están en el horizonte, amigo mío. Prepárate y agárrate fuerte porque Jack Grealish está a punto de dejar su huella en el mundo del fútbol. Después de romperse el lomo para convertirse en una pieza clave del equipo, Jack lleva a su equipo a la final. Y adivina a quién se enfrentan. Liverpool, amigos. En las sangrientas semifinales, Jack hace una actuación brillante, incluso asistiendo al gol de la victoria, pero al final el Arsenal le roba en la final. Para entonces, Grealish ya había decidido representar a Inglaterra a nivel internacional. Debutó con la Sub-21 el 15 de septiembre de 2015, anotando su primer gol aunque perdieron. Esa temporada con el Aston Villa rompieron el récord de partidos permitidos al hilo y descendieron. Esto se vio empañado por indisciplinas extradeportivas que le valieron suspensiones. Al estar en la segunda división, se enfocó más en lo deportivo y lideró la recuperación del equipo, siendo elegido capitán. En el derby ante el Birmingham, sufrió una agresión pero pudo anotar el gol de la victoria que significó el ascenso a la Premier League. Así, Grealish tenía la revancha de mostrarse nuevamente en la liga más importante de Inglaterra. Esta temporada, el Aston Villa regresó a la primera división. Fue una dura batalla por la supervivencia y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, llega la pandemia y todo se detiene bruscamente. ¿Adivinas qué hace nuestro querido Grealish durante la cuarentena? Desobedece las reglas de la pandemia y recibe llamados de atención del club. Pero cuando se reanuda la liga, Jack va y bate un récord. Se convierte en el jugador con más faltas recibidas en la historia de la Premier League. 167 faltas. Eso se debe a su estilo de juego, siempre atrevido y tirando hacia adelante. Grealish tuvo una gran temporada con el Aston Villa, donde fue elegido mejor jugador del mes en 2 oportunidades y terminó como máximo goleador con 10 goles y 8 asistencias. Al año siguiente, el 4 de octubre ante Liverpool, anotó un doblete y repartió 3 asistencias en la goleada 7-2, siendo su mejor actuación. Gracias a sus buenas actuaciones, fue convocado con Inglaterra para la Eurocopa, donde jugó bien a pesar de la derrota en la final ante Italia. Tras destacarse a nivel europeo, debió decidir si continuaba en Villa o buscaba nuevos desafíos, optando finalmente por dejar el club. El fichaje de Grealish por el Manchester City no fue sencillo, ya que significó un desembolso de 117 millones de euros por parte del club, convirtiéndose en el traspaso más caro en la historia de la Premier League y uno de los mayores de todos los tiempos. Guardiola era consciente del enorme talento del jugador y por eso insistió en su incorporación. No obstante, la elevada inversión generó altas expectativas. La primera temporada de Grealish en la City fue compleja, dado que se esperaba de él un nivel de estrella mundial. Con mucha irregularidad en su juego, tuvo algunos partidos como suplente y no lograba afianzarse en el once inicial, debido también a la feroz competencia interna por los puestos. Para ello, poco a poco comenzó a mostrar su potencial, marcando 4 goles y dando 6 asistencias que permitieron al City ganar la Premier League en esa campaña. Aún así, recibió numerosas críticas por su discreto rendimiento en relación a su costo. Ahora bien, con el éxito vienen las críticas, ¿no es así? La gente empezó a criticar a izquierda, derecha y centro por no estar a la altura de sus expectativas. A pesar de la reacción violenta, Jack fue convocado para la Copa del Mundo. Incluso logró marcar un gol, pese a que acabaron perdiendo contra Francia. Pero ¿sabes qué, amigo? Eso le dio un rayo de esperanza. Grealish parece estar volviendo a sus raíces y a su verdadero estilo de juego, donde regatea cara a cara y se siente seguro. Actualmente es titular en el club por el lado izquierdo y está teniendo un rendimiento fantástico. Sin embargo, lo que necesita este jugador es mantener la constancia si desea convertirse en una leyenda dentro del fútbol inglés. Sus habilidades están al 100% en este momento y solo él decidirá si quiere dejar una marca en este deporte. A pesar de sus indisciplinas, que ha sido una incógnita, su ascenso a lo más alto del fútbol mundial es una incógnita que se verá en el futuro. Con esto concluye la historia de Jack Grealish. Pero antes de que te dejemos con anticipación y entusiasmo, no olvides presionar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal El Once Ideal y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros contenidos. Este ha sido la historia de Jack Grealish, un guerrero dispuesto a cimentar su legado en el ámbito del fútbol. Estén atentos para más giros, más dramas y más momentos conmovedores. Hasta la próxima, amigos míos. ¡Chao!